Hay momentos en los que un hombre intenta ocultar lo que siente, pero su cuerpo, sus hábitos y la forma en que se acerca a ti acaban hablando más alto que cualquier palabra que intente controlar. Y es curioso, porque cuando un hombre realmente gusta de una mujer, eso no se refleja en bonitos discursos, se refleja en los detalles que él ni siquiera se da cuenta de que está revelando. A veces se nota en ese segundo de silencio antes de responder a tu mensaje, como si necesitara organizar sus propias emociones para no parecer demasiado transparente. A veces se nota en la forma en que presta atención a cosas que los demás ignoran por completo. Y otras veces, se nota en la forma casi imperceptible en que intenta acercarse sin asustarte, incluso cuando él mismo está asustado por dentro. Siempre digo que el comportamiento masculino es un territorio más emocional que racional, pero pocos se dan cuenta de ello, porque aprendemos desde pequeños a ocultar lo que sentimos. Sin embargo, hay algo que ningún hombre puede controlar por completo: la forma en que se comporta cuando algo, o alguien, le afecta profundamente. Y si estás aquí ahora, es porque en algún momento has sentido ese movimiento silencioso, ese magnetismo extraño, esa sensación de que hay algo en él que está tratando de llegar a ti, incluso cuando finge neutralidad, incluso cuando trata de parecer solo tranquilo, calmado, ocupado. Quiero que respires hondo y vuelvas mentalmente a esa situación reciente en la que los dos estaban en el mismo ambiente. Tal vez fue en una conversación casual, o en un encuentro que parecía improbable, o simplemente en un rápido intercambio de miradas que duró más de lo que debería. ¿Notaste la forma en que desvió la mirada demasiado rápido, como si lo hubieran pillado sintiendo algo? ¿O la forma en que parecía cómodo cerca de los demás, pero diferente cerca de ti? No mejor, no peor, solo más consciente. De eso vamos a hablar aquí, de los hábitos que un hombre no controla cuando alguien le toca emocionalmente. La verdad es que un hombre no admite fácilmente cuando realmente le gusta a alguien, y no es porque quiera jugar, ni porque quiera confundirte. Es porque gustarle a alguien hace que un hombre se sienta vulnerable, expuesto, fuera de control, y perder el control es algo que muchos de nosotros hemos aprendido a temer. Entonces, los sentimientos se manifiestan de otra manera. Se manifiestan en el cambio de tono de voz cuando eres tú quien habla. Se manifiestan en la forma en que su cuerpo se inclina sin que él se dé cuenta. Se manifiestan en la forma en que intenta estar presente, incluso cuando no sabe qué decir. Y sobre todo, aparecen en 3 hábitos que son casi imposibles de ocultar cuando la conexión es real. Y quiero que entiendas una cosa desde ya. Reconocer estos hábitos no sirve para alimentar expectativas vacías, ni para ilusionarte con alguien que no te está ofreciendo nada concreto. Sirve para algo mucho más poderoso: entender lo que realmente está pasando por dentro, en ese territorio emocional al que los hombres rara vez dejan acceder a nadie. Sirve para que te des cuenta de cuándo la energía entre vosotros está cambiando, cuándo él está intentando acercarse, cuándo su corazón está reaccionando antes que su mente. Porque cuando un hombre realmente quiere a alguien, intenta parecer indiferente, pero su comportamiento lo delata. Intenta parecer fuerte, pero su mirada se suaviza. Intenta actuar como si nada estuviera pasando, pero todo dentro de él está pasando al mismo tiempo. Y tú lo sientes. Te das cuenta. Captas ese cambio aunque no puedas explicarlo con palabras. Y tal vez sea precisamente eso lo que te ha traído hasta aquí. La necesidad de entender lo que pasa por la cabeza de un hombre cuando empieza a gustarle a alguien, cuando empieza a preocuparse, cuando empieza a temer perder algo que aún no se atreve a asumir. Así que, antes de profundizar más, quiero que hagas algo sencillo. Permítete observar, sin prisas, sin ansiedad, sin intentar adivinar el futuro. Solo observa los movimientos silenciosos, los pequeños desvíos, su energía a tu alrededor, porque es en esos detalles, casi invisibles, donde un hombre revela lo que su boca tarda en confesar. Y hoy, te voy a enseñar a interpretar esas señales. Si estás lista, podemos continuar. Hay una escena que se repite innumerables veces en la vida de una mujer, y tal vez tú ya hayas vivido exactamente esa sensación, esa duda silenciosa que surge cuando un hombre demuestra algo, pero no lo suficiente. Cuando parece demasiado cercano para ser solo un conocido, pero demasiado distante para ser un hombre abiertamente interesado.
cuando te observa como alguien que intenta comprender su propio corazón, pero actúa como alguien que tiene miedo de admitir que ese corazón está reaccionando ante ti. Imagina que esto ocurre en una tarde cualquiera. Estás hablando con otras personas, riéndote de algo sencillo, y él está ahí, no necesariamente a tu lado, pero siempre en un lugar que le permite fijarse en ti. Es sutil, no invade tu espacio, no intenta llamar la atención, no intenta competir con nadie. Simplemente está ahí, como si su presencia estuviera calibrada para mantenerse en el límite entre lo natural y lo inevitable. Es como si dijera sin palabras, no quiero que me veas demasiado, pero tampoco puedo alejarme por completo. Y tú te das cuenta, no porque haga algo escandaloso, sino porque hay algo en su silencio que te llama la atención. A veces, todo comienza en un detalle tan pequeño que solo te das cuenta días después. La forma en que inclinó el cuerpo cuando dijiste algo importante, como si en ese segundo fueras la única presencia en ese ambiente. O la forma casi respetuosa, casi tímida, pero no débil, con la que evita interrumpirte, como si midiera cada palabra para no parecer invasivo, para no parecer ansioso, para no revelar la intensidad real de lo que siente. Y eso es curioso, porque los hombres tienden a ocultar su interés precisamente cuando es verdadero. Cuando es solo una broma, el hombre exagera. Cuando es real, se controla, o intenta controlarse. Pero tú conoces ese tipo de energía. La energía de alguien que finge casualidad, pero está completamente allí. Notas que presta atención a lo que dices, no por lo que dices, sino por cómo lo dices. Se fija en el ritmo de tu voz, en las pausas, en los detalles que nadie más percibe, e incluso después de que la conversación termine, sientes su mirada siguiéndote, no de una manera pesada, sino de una manera casi protectora, casi curiosa, casi admirada. Y entonces surge esa confusión que tantas mujeres han sentido. Si le gustas, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no da un paso adelante? No se declara, no te invita, no se arriesga. Aquí es donde comienza a aparecer la realidad de la mente masculina. Porque los hombres no se mueven por la lógica del sentir, sino por la lógica del aguantar sentir. Y cuando un hombre se da cuenta de que le gusta demasiado, demasiado pronto, se asusta de su propia vulnerabilidad. Crea pequeñas barreras. Mantiene la distancia suficiente para no exponerse. Intenta actuar con naturalidad, pero su naturalidad falla cada vez que entras en la habitación. Quizás ya hayas vivido una situación así. Los dos estaban hablando de algo trivial, pero de repente te diste cuenta de que él te miraba de una manera diferente, como si realmente te estuviera escuchando. Y en el momento en que te diste cuenta de eso, él desvió la mirada, como si se hubiera descubierto a sí mismo. Ese es el tipo de reacción que los hombres no controlan. Ese intento inmediato de ocultar el sentimiento para no parecer demasiado obvio. Y cuanto más le gustas, más intenta disimularlo. A menudo, es en su comportamiento después de que te vas cuando todo se vuelve aún más claro. Cambia el tono de voz cuando vuelve a hablar con los demás, como si intentara recalibrar algo que solo tú desestabilizas. Vuelve a su estado normal, o intenta volver, pero hay una marca, una especie de residuo emocional que permanece, y, en cierto modo, tú lo sientes. Lo sientes porque un hombre al que le gustas crea una presencia diferente en el mundo que te rodea. No necesita tocarte, no necesita llamarte, no necesita acercarse físicamente. Simplemente está ahí, y su energía dialoga con la tuya. Y a veces, lo que no hace dice mucho más que lo que hace. El cuidado exagerado por no traspasar los límites. La forma en que observa tus reacciones para asegurarse de que no va demasiado rápido. La forma en que intenta controlar su propio entusiasmo, como si hablar contigo fuera algo que espera, pero que al mismo tiempo teme. Es en esta contradicción donde nace el verdadero interés masculino, entre el impulso de acercarse y el miedo a revelarse demasiado pronto. Y tú lo percibes en los gestos más discretos, en el cuidado, en la vacilación, en el silencio cargado de intención. Son esos momentos los que conforman la historia silenciosa entre vosotros dos. Una historia hecha de miradas rápidas, microexpresiones, respiraciones profundas y pequeños intentos de ocultar lo que, en el fondo, ya es evidente. Y ahí es donde comienzan a aparecer los 3 hábitos que delatan a un hombre.
aunque él luche contra ellos. El contexto es este: un hombre dividido entre el deseo de acercarse y el miedo a que tú te des cuenta de lo involucrado que ya está. Y aquí es donde cambia la narrativa, porque en el siguiente bloque voy a abrir este territorio emocional de una manera que rara vez se revela. Ahora que ya has entrado en este territorio más silencioso, por fin podemos hablar de lo que realmente ocurre dentro de un hombre cuando le gusta una mujer, no cuando solo siente curiosidad, no cuando solo se está divirtiendo, sino cuando hay algo genuino, algo que mueve sus emociones de una manera que no puede controlar. Cuando un hombre ama de verdad, entra en un conflicto interno que pocas mujeres ven, pero que define completamente su comportamiento. Por fuera, intenta parecer estable, seguro, confiado. Por dentro, sin embargo, hay una mezcla de entusiasmo y temor. Es casi como si estuviera sosteniendo algo con las manos cerradas, con miedo de apretar demasiado y romperlo, y al mismo tiempo con miedo de abrir la mano y perder lo que aún no tiene. Y este frágil equilibrio crea 3 hábitos involuntarios, 3 comportamientos que no nacen en la mente racional, sino en el instinto emocional. Son casi como reflejos. El hombre siente antes de darse cuenta de que ha sentido. El primero de ellos aparece mucho antes de cualquier actitud concreta. Es el hábito de observar. No de mirar superficialmente, sino de observar de verdad. Un hombre comienza a fijarse en detalles que ni siquiera sabía que era capaz de prestar atención. Y esto no tiene que ver con vigilar o controlar, sino con intentar comprenderte, tus gestos, tu tono de voz, tu forma de pensar. El interés masculino nace primero de la curiosidad, y cuando esa curiosidad se mezcla con la admiración, él comienza a estudiarte de forma casi silenciosa, tratando de encontrar un espacio para acercarse sin parecer invasivo. Es por eso que muchas mujeres perciben esa mirada diferente, una mirada que no es la de un hombre que evalúa, sino la de un hombre que se conecta. Él observa porque quiere entender cómo funcionas, quiere sentir tu presencia con más claridad, quiere descubrir si hay un camino seguro hacia ti. El segundo hábito surge a continuación, casi siempre sin que el hombre se dé cuenta. Comienza a ajustar su propio comportamiento cuando estás cerca. Y eso no es manipulación, no es un juego, no es una estrategia, es puro instinto emocional, esa reacción automática que hace que un hombre quiera mostrar su mejor versión ante la mujer que le conmueve de verdad. Cambia el tono de voz, cambia la forma de hablar, cambia la postura, se vuelve más cuidadoso, más concentrado, más presente. Incluso su silencio cambia, porque es como si la presencia femenina que le conmueve profundamente despertara en él una sensibilidad que normalmente intenta ocultar al mundo. Y el tercer hábito, quizás el más fuerte de todos, nace de ese espacio donde se encuentran la razón y la vulnerabilidad. El hombre comienza a crear pequeños movimientos de acercamiento, no para conquistarte, sino para estar más cerca emocionalmente. Esto puede manifestarse en la forma en que intenta facilitar las conversaciones, en cómo intenta formar parte de tu día a día, en cómo se preocupa por cosas que antes ni siquiera notaba, pero al mismo tiempo, intenta ocultarlo, se contradice, da un paso adelante y luego retrocede, demuestra sus sentimientos y luego se enfría, y tú sientes ese baile entre el acercamiento y la protección, entre el deseo y el miedo. Es confuso para ti, pero aún más confuso para él, porque en su interior hay una pregunta que un hombre rara vez admite en voz alta. ¿Puedo entregarme sin perder algo de mí mismo? Debes entender que gustarle a alguien pone al hombre ante una vulnerabilidad profunda, casi infantil. La sensación es similar a estar expuesto emocionalmente en un lugar que no sabe si es seguro. Y esa inseguridad no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con experiencias pasadas, con miedos antiguos, con la sensación de que abrir el corazón solo vale la pena cuando existe una reciprocidad verdadera. Y a menudo, él aún no sabe si existe esa reciprocidad. Por eso duda, por eso crea pequeñas distancias, por eso intenta parecer indiferente cuando por dentro está luchando por mantener el control sobre algo que ya lo ha superado. Y aquí hay algo que muchas mujeres solo entienden después de leer un cierto manual que explica la mente masculina por dentro. Algo fundamental sobre cómo un hombre ve el riesgo emocional. Cuando a una mujer le gusta a alguien, lo siente y se acerca. Cuando a un hombre le gusta a alguien,
lo siente, y se bloquea. Evalúa, observa, intenta asegurarse de que no está yendo demasiado lejos, demasiado rápido, con demasiada intensidad. Intenta proteger su corazón porque para un hombre, la decepción emocional tiene más peso del que él admite. Puede parecer distante por fuera, pero por dentro está tratando de descubrir si puede confiar en ti con esa parte de él que nunca entrega fácilmente, la sensibilidad. Y es precisamente en este punto donde sus hábitos se vuelven tan reveladores. Porque, cuando a un hombre realmente le gusta a alguien, todo en él empieza a apuntar hacia ti, incluso cuando intenta ocultarlo. Presta atención a tu estado de ánimo, se da cuenta cuando estás más callada, nota cuando algo te molesta, intenta ayudarte, incluso cuando no sabe cómo. No solo te mira con interés, te mira con preocupación, con consideración, con un respeto silencioso que no muestra a cualquier persona. Inevitablemente, empieza a preocuparse. Y cuando un hombre se preocupa, su presencia adquiere una ligereza diferente, y también un peso diferente. Pero es importante decir algo que quizá nadie te haya dicho. La mayor señal de que a un hombre le gustas, no es lo que hace, es lo que intenta controlar y no puede. Es lo que aparece cuando baja la guardia sin darse cuenta. Es el brillo en sus ojos que intenta disimular. Es la sonrisa que se le escapa. Es la respiración más lenta cuando te acercas. Es ese sutil cambio en su energía cuando dices su nombre. Estas pequeñas reacciones no son decisiones conscientes, son respuestas emocionales profundas. Y comprender esto lo cambia todo. Dejas de interpretar su vacilación como desinterés y empiezas a entenderla como vulnerabilidad. Dejas de ver sus contradicciones como incoherencia y empiezas a verlas como miedo. Y sobre todo, aprendes a percibir las señales reales, aquellas que un hombre no fabrica, no finge, no manipula. Señales que solo aparecen cuando hay un sentimiento verdadero. Si estás lista, ahora te mostraré lo que sucede cuando una mujer ignora estos hábitos, estas señales silenciosas que delatan a un hombre. Las consecuencias son mucho mayores de lo que imaginas. Hay algo que pocas mujeres perciben a tiempo. Cuando un hombre comienza a gustarle de verdad, no llega haciendo ruido, no llega declarando su amor, no llega pidiendo espacio en tu mundo. Llega lentamente, tanteando el terreno, tratando de entender hasta dónde puede llegar sin parecer demasiado frágil. Y es precisamente este acercamiento silencioso, este intento casi tímido de conectar, lo que a menudo pasa desapercibido, se ignora o se malinterpreta. Y cuando eso ocurre, la consecuencia emocional dentro de un hombre es mucho más profunda de lo que parece, porque un hombre que realmente ama no se declara fácilmente. Su movimiento inicial es siempre emocional, nunca verbal. Lo demuestra en los detalles, en las sutilezas, en la energía, en los pequeños esfuerzos que casi nadie nota. Y cuando una mujer no percibe estas señales, cuando interpreta su vacilación como debilidad, cuando confunde su introspección con desinterés, algo dentro de él se retrae, no de forma dramática, no de forma repentina, sino como un músculo emocional que se contrae para protegerse. La peor sensación para un hombre que está tratando de acercarse es sentir que esa mujer, precisamente la que despertó algo raro en él, ni siquiera se da cuenta de que lo intentó. Y eso no sucede porque a ella no le importe. Ocurre porque ella no entiende el ritmo masculino. El hombre que ama es el hombre que teme perder. Y el hombre que teme perder es el hombre que observa antes de actuar. Pero sí, durante ese período de observación, siente que sus intentos son invisibles, ignorados o completamente subestimados, llega a una conclusión silenciosa. Ella no siente nada. Y es aquí donde su corazón comienza a cerrarse. Es importante que entiendas esto. Los hombres no se retiran porque hayan perdido el interés. Se retiran porque sienten que no tienen espacio. Y cuando un hombre que estaba abriendo una rendija en su corazón se da cuenta de que esa rendija no supone ninguna diferencia para la mujer, crea una distancia emocional que puede llegar a ser irreversible. Empieza a contener más de lo que ya contenía. Pone capas y capas sobre el sentimiento. Recalibra la intensidad. Oculta la vulnerabilidad. Vuelve a encerrarse en sí mismo como alguien que se ha dado cuenta de que no era bienvenido. Y eso no significa que deje de gustarle.
Solo significa que no va a invertir donde siente que no hay reciprocidad, incluso si esa reciprocidad existe, pero no se ha expresado de una manera que él pueda interpretar. Los hombres no entienden las señales femeninas de la misma manera que las mujeres entienden las señales masculinas. Él necesita claridad emocional, no claridad en las palabras, sino claridad en el espacio, claridad en la energía, en el ambiente. Necesita sentir que hay espacio para ser quien es sin ser rechazado, ridiculizado o ignorado. Cuando se ignoran estas señales masculinas, se produce un efecto que destruye conexiones que tenían un enorme potencial. El hombre empieza a pensar que ha pasado de la raya. Siente que quizá ha demostrado demasiado. Siente que la mujer no se da cuenta de nada, por lo que concluye que debe alejarse para protegerse. Y con ello, esa conexión que podría haber crecido, se convierte en silencio. Y ese silencio crea distancia. Y esa distancia se convierte en duda. Y la duda se convierte en frialdad. No una frialdad verdadera, sino una frialdad defensiva, esa que surge cuando el hombre quiere sentir menos para sufrir menos. El peligro de esto es que, cuando el hombre retrocede emocionalmente, la mujer cree que nunca le gustó. Y ese es el error más doloroso. Interpretar el retroceso masculino como ausencia de sentimiento. La verdad es exactamente lo contrario. El hombre solo se retrae cuando ya está involucrado. Solo se protege cuando ya siente algo fuerte. Solo se cierra cuando ya se ha abierto demasiado. Pero para la mujer que no ha percibido los movimientos sutiles, esto parece desinterés. Y aquí es donde dos historias que podrían encajar, terminan desencajando en el peor momento. Y cuando el hombre entra en este modo de autoprotección, la conexión cambia de forma. Ya no mira de la misma manera. Ya no se acerca con la misma suavidad. Ya no se muestra de la misma manera. Se vuelve más neutro, más contenido, más inaccesible. Y no es por frialdad real, es por miedo. Miedo a invertir donde cree que no hay retorno. Miedo a hacerse daño donde pensaba que había espacio. Miedo a entregar un sentimiento que tal vez nunca sea percibido. Y todo esto se puede evitar cuando aprendes a ver estos hábitos masculinos, a interpretar estas señales silenciosas y a comprender que la mente de un hombre enamorado funciona con un código diferente. Cuando comprendes este código, algo cambia. Él se relaja cerca de ti, se siente seguro, se permite mostrar más, sale de la defensiva, entra en presencia. Te da acceso a un lado de él que la mayoría de las mujeres nunca ven, la verdadera sensibilidad masculina, la que guarda como si fuera un secreto. Y cuando una mujer entiende este movimiento interno, se convierte en una presencia emocional poco común, una presencia que él no quiere perder, una presencia que él busca, una presencia que le hace bajar la guardia, no porque tú se lo pidas, sino porque su cuerpo lo hace de forma natural cuando se siente comprendido. Ahora bien, si estás lista para tomar todo lo que has aprendido, transformarlo en sabiduría emocional real, y no volver a perderte nunca más en esas señales silenciosas que tantos hombres dejan escapar, entonces, el siguiente bloque es para ti. Al fin y al cabo hay una verdad que poca gente se atreve a admitir. Los hombres no aman con ruido, aman con presencia. Y la presencia es algo que se nota en los detalles, en los gestos involuntarios, en las miradas que se escapan, en la forma en que el cuerpo habla antes que la boca. Un hombre que ama deja huellas, huellas silenciosas, a veces contradictorias, a veces confusas, pero siempre sinceras. Y tal vez lo hayas notado a lo largo de este video. Tal vez, mientras describía cada matiz, cada vacilación, cada pequeño movimiento que hace un hombre cuando está emocionalmente conmovido, te haya venido a la mente algún recuerdo. El recuerdo de alguien que te miró como si intentara descifrarte. Un silencio que parecía más lleno que cualquier conversación. Un acercamiento que nunca se concretó por completo, pero que sentías vibrar en el aire. A veces, percibimos la verdad antes de comprenderla. El cuerpo siente lo que la mente tarda en admitir. Y quiero que entiendas algo ahora, con toda la calma y profundidad que este tema merece. Cuando un hombre ama de verdad, se revela por completo, incluso cuando intenta esconderse. Es la mirada que se suaviza, es el tono de voz que cambia, es la forma en que intenta estar presente, incluso cuando no sabe qué decir. Y no te lo estás imaginando.
Nunca lo has imaginado. Las mujeres tienen un sexto sentido emocional que detecta las verdaderas intenciones mucho antes de cualquier frase. La cuestión es, ¿has aprendido a confiar en ese sentimiento? Porque la conexión entre dos personas nace primero en lo invisible, antes de las palabras, antes de los encuentros, antes de las conversaciones. Nace en ese segundo, en el que su mirada se detiene en ti durante demasiado tiempo, en ese instante en el que tu presencia altera su estado emocional, en ese momento en el que se vuelve más consciente de su propia respiración, de su propia postura, de su propia vulnerabilidad. Ahí es donde todo comienza, no cuando toma una decisión, no cuando se declara, sino cuando algo dentro de él despierta y ya no puede volver al estado anterior. Y si hay algo que he aprendido observando el comportamiento masculino a lo largo de los años, es que el hombre que realmente te gusta nunca es el más ruidoso, el más seguro, el más extrovertido. El hombre que realmente te quiere es el que intenta disimular, el que te observa más de lo que debería, el que se debate entre avanzar y retroceder, el que reprime sus propias emociones para no salir herido, pero, al mismo tiempo, no puede alejarse por completo. Ese es el hombre que tienes que aprender a percibir. Ese es el hombre que siente por ti más de lo que dice. Y al mismo tiempo, tienes que entenderte a ti misma dentro de esta historia. Porque cuando malinterpretas estas señales, cuando crees que él es indiferente, cuando crees que no le importas, hieres a un hombre que estaba intentando acercarse con cuidado. Y, a menudo, sin querer, alejas precisamente a alguien que estaba listo para construir algo verdadero contigo. Por eso, aprender a leer el corazón masculino lo cambia todo, porque te da claridad, seguridad, sensibilidad, y la claridad es poder. Y hablando de claridad, hay un punto esencial que no puedo pasar por alto. Si realmente quieres entender cómo funciona la mente masculina por dentro, no en lo superficial, no en lo obvio, sino en lo profundo, entonces hay un camino mucho más seguro que intentar descifrar por ti misma cada gesto, cada silencio, cada vacilación. Hay un conocimiento al que pocas mujeres tienen acceso, pero que transforma por completo la forma en que perciben a los hombres, las relaciones y la dinámica emocional que hay detrás de cada actitud masculina. Por eso, antes de terminar este vídeo, necesito decirte algo que puede ahorrarte años de confusión emocional. Si quieres entender de verdad cómo funciona la mente masculina por dentro, te recomiendo un manual llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Este manual profundiza en cada detalle que hemos hablado aquí, pero va más allá. Explica por qué los hombres aman como aman, por qué huyen cuando sienten demasiado, por qué se acercan cuando menos te lo esperas, y por qué se entregan solo cuando encuentran verdadera seguridad emocional. Si sentiste que todo lo que dije aquí te resultó familiar, si alguna parte tocó algo que tú misma viviste, si reconociste en él alguno de esos movimientos silenciosos, entonces mereces comprender este universo por completo. No para controlar a un hombre, sino para no perderte más en una traducción emocional que siempre parece incompleta. Mereces saber cómo interpretar lo que él siente, incluso cuando no lo dice. Te mereces vivir una historia en la que no tengas que adivinar lo que está pasando, sino que lo sepas. Y ahora quiero terminar con la sinceridad más tranquila y profunda que un hombre puede ofrecer. No tienes que esforzarte por ser vista. El hombre que te quiere ya te ve, ya te siente, ya reacciona. Y si aprendes a reconocer esas señales, nunca más dudarás de lo que es real. Respira hondo, confía en lo que sientes. Y, si quieres dar el siguiente paso, el manual te está esperando.